Sí. Buenos días a todos. Voy a invitarlos para que abran sus Biblias en la primera carta de Juan, en el capítulo 4. Vamos a leer del verso 7 al verso 12. Una hermosísima carta escrita por el apóstol Juan en sus años de madurez espiritual y madurez física también. Ya él era un viejito cuando escribe estas cartas. Dice del verso 7 en adelante: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Una de las cosas que yo reconozco de esta iglesia remanente es precisamente el desprendimiento que existe cuando pedimos una ofrenda para ayudar a alguna persona que está en necesidad, o cuando pedimos donación de víveres para ayudar a las familias con necesidad. Recientemente fuimos a visitar ahí una familia de un muchacho joven, muy joven, mecánico, que sufrió un infarto, y los veíamos tan tristes, tan necesitados de Dios, y le llevamos el alimento, y cuando nos íbamos a venir aprovechamos el momento para predicarles. Y es una forma muy linda de predicar, que ellos sepan que hay una iglesia, aunque ellos no sean cristianos, que hay una iglesia que se preocupa por las personas que están en necesidad. Y creo que esta es una de las cosas bonitas con las que podemos contar nosotros dentro de esta iglesia. Estoy seguro que después de que hemos hecho estas cosas, no nos ha faltado, a ninguno nos ha faltado alimento en nuestra casa, a nadie. Y que cada vez que sembramos, y lo hacemos precisamente de esa forma, vamos a la alacena, que es lo que normalmente acostumbramos a hacer, y sacamos ahí productos, no lo que nos sobra, sino lo que tenemos para comer, y sacamos de ahí y traemos, lo hacemos directamente de nuestra provisión. Esas cosas que traemos, esos víveres que traemos a la iglesia para ser enviados a otras personas, se multiplican de manera sobrenatural. Recordemos que el Señor dice que Él ama al dador alegre. Y muchas veces este versículo se ha utilizado en las iglesias para sacarle dinero a la gente, como decimos nosotros, para que la gente diezme y ofrende. Eso es un tema totalmente diferente. Pero en realidad Dios ama al dador alegre en todos los aspectos de la vida del cristiano. Y pienso que así debería ser siempre, sin necesidad de que se haga la solicitud a través del chat de WhatsApp, y que destinemos fijamente por lo menos una semana al mes, la primera semana del mes, para recoger donaciones de víveres, como lo hacíamos antes de la pandemia. No sé si ustedes se acuerdan, cuando estábamos en el otro local siempre teníamos una caja y la gente ya llegaba la primera semana y llevaba lo que llamamos nosotros las primicias. Y es un concepto que viene pues tal vez del Antiguo Testamento, y nosotros no lo aplicamos de esa manera. O sea, no se cumple de la manera como era en el Antiguo Testamento, pero sabemos que nosotros no guardamos la ley, simple y sencillamente tomamos el concepto porque es un concepto muy bonito, las primicias. Lo primero que me llegó lo primero que el Señor me permitió ir al supermercado a comprar, cuando vamos a hacer las compras a cualquiera de los supermercados grandes y buenos que hay en Pérez Celedón, pues ahí llegamos a nuestra casa y destinamos una parte de eso para bendecir a alguien, y eso es muy, muy importante. Pero
igual, de todas maneras, me parece que esta iglesia tiene esa hermosa disposición y nunca lo había dicho. Hoy públicamente los felicito. Después de que leímos la palabra, nos encontramos esto que estoy compartiendo con ustedes, el tema que nos ocupa hoy, y es precisamente la forma en que los seres humanos debemos amarnos unos a otros. ¿Cómo nos amamos los seres humanos unos a otros? Que es un tema de reflexión, es un tema muy importante que la mayoría de las veces no lo tomamos, no lo traemos sobre la mesa de discusión, porque somos dados a amar a aquellos a quien queremos amar y a detestar, odiar o no querer a las personas que no queremos. Y esto no debería ser de ninguna manera. No deberíamos de tener ningún tipo de preferencia por nadie, ni mucho menos, ni discriminación, porque lo que debe importar en nosotros los seres humanos es que cada uno tenga a Jesucristo reinando dentro de su corazón. Y este es un tema que deberíamos de tener todo el tiempo presente. De todas maneras, los fundamentos del cristianismo para nosotros deberían ser tema de estudio todas las semanas, hablar constantemente acerca de cosas que no por desuso, sino más bien por la forma en que está estructurado el mundo actual, a nosotros se nos olvida. La gracia de Dios, ¿qué es la gracia de Dios? El amor de Dios, que es el tema que nos ocupa hoy precisamente. Y cuando leemos esta carta, el apóstol Pablo la escribe, se cree que probablemente a finales del primer siglo. Le repito, ya él estaba muy mayor, estaba ancianito. Por ahí anda con el tiempo en que escribe también el libro de las Revelaciones o el libro del Apocalipsis, finales del primer siglo. Y sus lectores eran comunidades cristianas que estaban establecidas en ese momento en el Asia Menor. Hoy ese territorio se conoce como el territorio de Turquía. A mí me gusta remitirles esto porque me gusta despertar en la gente ese deseo de ir a buscar en la historia y en la geografía para que nos ubiquemos con respecto a lo que nos habla la Biblia. Porque ahí usted va a encontrar nombres que hoy usted puede ubicar a través de la internet con los lugares actuales. Y entonces usted va a decir, mire, vea qué interesante, cuando Pablo hace el primer viaje misionero se desplaza de este lugar a este. Tuvo que caminar aproximadamente tantos kilómetros. Y entonces uno valora cómo la palabra ha llegado hasta nuestros días a pesar de todo lo que ha pasado, y cómo la palabra nunca deja de ser actual. Cuando uno se da cuenta cómo fue que estas personas hicieron para expandir el evangelio, pues realmente se queda sorprendido. Ni siquiera se lo puede uno imaginar. En estos tiempos es algo muy fácil, es nada más de tomar un teléfono móvil y mandar un mensaje por WhatsApp. Y usted puede mandar un mensaje por WhatsApp a cualquier parte del mundo donde haya conexión, cualquier lugar del mundo. Y hoy eso es normal. Pero ¿cómo lo hacían ellos? Y cuando el apóstol Juan decide enviarle estas cartas a esa gente que acababa de aceptar a Jesucristo en esos lugares, le repito, lo que es el territorio de Turquía actualmente, escribe esta carta que tiene un contenido universal. O sea, un contenido para todos, porque no tenía un destinatario específico. Entonces, para todos los que la leyeran, y de esta manera es que, no sé si usted lo ha notado, pero cuando uno estudia la Biblia, hay cartas que le son más fáciles de entender. ¿Y por qué es? Porque se llaman las cartas universales. Esas cartas fueron enviadas para que para que todo el mundo las comprendiera. Y esta carta tiene esa connotación especial, su contenido universal, para que todavía hasta nuestros días nosotros le podamos sacar provecho. Por eso quiero que estudiemos este texto, tratemos de sacarle el jugo, como decimos en Costa Rica, tratemos de sacarle el máximo provecho, tomándolo ahí versículo por versículo. Y el primer versículo al cual quiero referirme es el versículo 7. Dice el versículo 7: amados, amémonos unos a otros. Qué interesante leerlo con esa pausa que hace la traducción, porque dice: amados, amémonos
unos a otros. Porque el amor es ¿de quién? El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Qué importante esto, porque a veces uno dice, bueno, y fulano de tal es conocedor del Señor, fulano de tal es conocedor de la palabra. O la misma gente se autodenomina y dice, yo que estoy en las cosas de Dios, o que yo que soy conocedor de Dios, no me debería de estar pasando esto. Pero vea lo que dice el apóstol Juan, dice que todo aquel que conoce a Dios, todo aquel que es de Dios, es nacido a través del amor. O sea, es normal, y muchas veces la iglesia, precisamente ahora que veníamos para la iglesia, para el auditorio, venía con mi esposa y con mi hijo Isaac, hablando acerca de cómo seguimos todavía la iglesia en este siglo, todavía en este ya siglo avanzado, estamos en el año 22, y todavía siguen existiendo moldes para practicar la religión, y hemos convertido la religión en un rito, en un molde que a veces pues es tedioso escuchar a la gente pensando que si no hace tal cosa, si no hace tal otra, no está bien. ¿Por qué? Porque así nos lo enseñaron. Y cuando escuchamos que se predica acerca de nacer de nuevo y se nos da una gran explicación respecto a ese pasaje famoso, pasaje de Juan capítulo 3, del Evangelio de San Juan capítulo 3, que lleva precisamente a introducirnos un personaje, famoso personaje, que dice que era un maestro de la ley. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese personaje famoso? Se llamaba Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley, y Jesús le dice a Nicodemo, le dice acerca de la necesidad de que todo ser humano tiene de aceptarlo a él, de aceptar a Jesucristo, y la necesidad de que todos los seres humanos se conviertan en nuevas criaturas. Y para uno el nacer de nuevo y el ser nueva criatura, y tal vez de esa manera, porque como les digo, cuando nos han enseñado partes de la Biblia, incluso dentro de la iglesia cristiana o de la iglesia evangélica, que es donde nosotros estamos, nos han enseñado la palabra de Dios tipo catecismo, con respecto a ciertos conceptos que nos hemos aprendido, que de pronto los tenemos ahí, y cuando salen a la luz los tenemos presentes, pero pensamos en conceptos muy fijos, conceptos muy interpretados a la manera de las personas que en ese momento nos enseñaron. Sucede que muchas veces ni siquiera hemos meditado sobre estos temas, no hemos ido a la Biblia, no hemos buscado el capítulo ese para decir, bueno, Señor, incluso revélame qué significa esto, yo quiero saber qué es nacer de nuevo. Nos han hablado acerca de ese nuevo nacimiento, y nos dicen que a través de la llenura del Espíritu Santo, incluso mucha gente dice, no, fulano de tal no ha nacido de nuevo. ¿Y por qué no ha nacido de nuevo?, le pregunta uno. Porque no habla en lenguas. Y muchas veces, no sé si Eugenio se acuerda de eso, ¿verdad? En aquellos tiempos era, no estoy hablando de tiempos muy remotos, Eugenio, nosotros somos muy jóvenes todavía. En aquellos tiempos se hablaba de que la persona que no había nacido de nuevo era porque no hablaba en lenguas, ¿verdad? Y el famoso bautismo del Espíritu Santo decía que una persona, para ser bautizada en el Espíritu Santo, tenía que hablar en lenguas. Bueno, pues estas son cosas que nos enseñaron y nos metieron en la cabeza con respecto al ejercicio de los dones espirituales. Y yo sé que son cosas de conocimiento general. Sabemos que, pues sí, por supuesto, hay manifestaciones del Espíritu, y esto lo entendemos, y lo creo, yo lo creo en el don de lenguas, y creo en las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo, porque son bíblicas, porque la palabra del Señor nos las enseña. Pero en este capítulo 7 de esta carta, la primera carta de Juan, el apóstol Juan nos habla de algo más profundo, de algo más intenso, y nos dice que una persona, al nacer de nuevo, o nacer de Dios, que es como en realidad se debería de entender, cuando nacemos de Dios. ¿Por qué? Porque todos nacimos algún día. ¿Cómo nacimos? Nacimos a través de un acto natural, que era un alumbramiento que hizo una mujer, que fue nuestra madre, etcétera, etcétera. Pero eso no nos convertía de ninguna manera en hijos de Dios, y eso lo sabemos y lo tenemos muy claro.
Cuando nacemos de nuevo, o sea, cuando nacemos de Dios, la primera característica que tiene una persona que ha nacido de nuevo es el amor hacia los demás. Y eso tiene que estar absolutamente claro, tiene que ser algo visible, tiene que ser una de las características principales. Cuando vamos a la Biblia podemos encontrar el respaldo en esto, porque yo sé que todos los que estamos aquí conocemos la historia del apóstol Pablo. Pablo solía llamarse Saulo de Tarso, ustedes se acuerdan muy bien. Él era un perseguidor de la iglesia. Tal vez indirectamente podíamos pensar o podríamos catalogarlo como un asesino de cristianos, y digo indirectamente porque no se registra que él haya matado a nadie, pero a partir del momento en que él llevaba y los cristianos tenía autorización para irrumpir en las sinagogas, en los lugares de culto donde se hablara acerca de Jesús y llevarlos presos, muchas de esta gente eran condenadas a muerte, por supuesto, y entonces, bueno, era partícipe de esas cosas. Un día Pablo recibe el llamado de Jesús y se convierte en un ser totalmente diferente. Entonces pasó de ser una persona que odiaba a las personas, que odiaba a los seres humanos, que odiaba a sus semejantes, hasta el punto de llamar hijos a sus lectores en las cartas. O sea, a los miembros de las iglesias que él había fundado, les llama hijos. Gálatas capítulo 4 verso 19 dice: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Este cambio radical en el comportamiento, en la forma de ser de una persona, es precisamente la evidencia. Cuando vamos a nuestra vida cristiana y nuestra vida cristiana no tiene evidencia, entonces definitivamente no estamos viviendo una vida cristiana. Y es precisamente cuando el mismo apóstol Pablo nos habla de fruto. Dar fruto es tener evidencia de que tenemos una vida cristiana. La próxima vez que alguien nos pregunte, entonces, si hemos nacido o no hemos nacido de nuevo, es importante que nos hagamos esta pregunta: ¿amo yo a mis hermanos? ¿Amo yo a la gente? ¿Siento dolor por las personas? ¿Siento que debo llevar el mensaje de Jesucristo a todas las personas que pueda? Qué bonito es para los que andamos cómodos en la calle, montados en nuestro carro, los que de todas maneras todos viajamos con comodidad, sea que viajamos en el bus o viajamos en un taxi, todos vivimos y viajamos cómodos. Qué bonito es, ¿verdad? Viajar cómodos, sin calor y en una relativamente estable posición. Y hay gente que anda en la calle que tiene necesidad, pero más que necesidad de alimento, más que necesidad de alimento y necesidad de vestidos, necesidad de hogar, tiene necesidad de Cristo. ¿Cómo le llegamos a esa gente? ¿Cómo hacemos para llegarle a esas personas? Y la pregunta es: ¿amo yo a esas personas? ¿Amo a mis hermanos, incluso a mis hermanos en la fe? Porque hay semejantes y hay hermanos. ¿Cuáles son mis hermanos? Todos los que comparten conmigo la fe en Jesucristo. Dice Juan en el verso 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos, ¿cómo dice ahí al final? Para que vivamos por Él, no por nosotros. Y aquí está la segunda evidencia de una vida cristiana. ¿Cómo vivimos? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Por quién vivimos? ¿Vivimos por cada uno o vivimos por Cristo? Y ya lo dijimos, amar implica tener conocimiento de Dios, saber quién es Dios. Y esto a veces como que la gente se le complica y dice: ¿de cómo voy a tener yo conocimiento de Dios? Claro que puedo tener conocimiento de Dios. ¿Cómo me doy cuenta yo quién es Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo piensa Dios? Leyendo su palabra, nada más. Ahí me voy a dar cuenta exactamente cómo es que piensa Dios. Y amar, hermanos, implica tener conocimiento de Dios, saber quién es Dios. Eso significa saber quién es Él y cómo actúa Él. Vamos a tener amor como consecuencia precisamente de la manifestación de la vida de Dios actuando en cada uno.
Por eso es que la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Porque al haber dejado de vivir sin ningún sentido, sin ninguna razón de ser, pasamos a vivir bajo los preceptos de la vida de Dios, que es Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Por ahí se escucha a menudo a los creyentes que andan diciendo que tienen una relación personal con Dios. Y a mí me hace gracia eso, porque, bueno, uno de los temas que abordamos al inicio, cuando veníamos hacia el auditorio, era el asunto de que necesitamos congregarnos, hace falta congregarse. Y por eso la palabra de Dios, por eso el apóstol Pablo lo escribe como un mandamiento, cuando dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Necesitamos congregarnos. Y por ahí se escucha a la gente diciendo: no, es que yo tengo una relación personal con Dios. Dios es todo en mi vida. Que no pueden pasar, incluso un día, no pueden pasarse un día sin darle gracias a Dios. Pero lamentablemente no es cierto eso. ¿Por qué? Porque usted va al fruto de esa persona y se da cuenta que se pasan la vida precisamente dándole culto a su propio ego. Y uno escucha también ahí comentarios por ahí que lo llenan de desilusión con la gente que dicen amar a Dios y no permiten que la gente vaya a sus casas, por ejemplo. Que no vayan a sus casas porque no quieren que les ensucie el piso, que no se sienten en los muebles porque les ensucian los muebles, tienen unos sillones blancos o no sé qué. Hay gente que es así. Incluso por ahí escuché esta semana a alguien diciendo que iba a poner sandalias para que la gente llegara y se cambiara los zapatos y entrara con zapatos limpios a su casa. No sé si era un chiste, espero que sea un chiste, porque es alguien muy allegado a la familia y me dolió en el corazón. A mí me dolió en el corazón escuchar eso. Pues yo pienso, no, nosotros, es que los coreanos tienen su cultura. Los coreanos tienen su cultura, vivimos en Costa Rica. Y estas cosas duelen cuando uno oye a la gente hablar así. Esto duele, hermanos. ¿Qué clase de cristianos, qué clase de seres humanos somos? ¿En qué nos estamos convirtiendo? Y decimos que amamos a Dios. ¿Cómo podemos amar a Dios si no amamos ni siquiera a las personas? Hay gente que dice que ama a Dios y cuando se les pide ayuda para alguien que está en necesidad ni siquiera levantan la mano. Si pueden se agachan porque no están dispuestos a ayudar a nadie. Gente que dice que ama a Dios y que no son capaces de comprometerse con el sostenimiento de la obra de Dios. No diezman, no ofrendan, nunca van a donde está la iglesia, el pastor o los líderes y les dicen: hermanos, hace falta algo, necesitamos hacer algo. Creo que hace un tiempo conté esta moraleja que encierra toda una historia. ¿Les he hablado a ustedes del perro sabio? No se acuerdan. Yo que una vez conté esa historia, la historia del perro sabio. Es una historia, es una moraleja que fue escrita por un escritor del primer siglo precisamente, un libro que escribió en el año 20. Es un poeta libanés, se llama Khalil Gibran. ¿Han escuchado hablar de Khalil Gibran? Khalil Gibran escribe una moraleja, una historia que se llama precisamente El perro sabio. Y entonces cuenta la historia de que iba un perro por la calle, iba caminando y llevaba las orejas muy, muy atentas, iba escuchando todo, y de pronto vio que había una reunión de gatos y los gatos estaban haciendo mucha bulla. Entonces se acercó a los gatos y los gatos estaban orando profundamente y decían: Señor, por favor, abre los cielos para que lluevan ratones. Y entonces el perro dio media vuelta y se fue. Y dice: voy a perder yo el tiempo con estos locos, tan locos. Toda la vida se ha sabido que cuando uno ora con fe y usted tiene toda su fe puesta y ora, del cielo caen huesos y no ratones. Moraleja: el que vive ensimismado en sí mismo, valga la redundancia, no se preocupa por los demás ni piensa en las necesidades de los demás. El perro sabio vivía para sí mismo y no valoraba de ninguna manera la existencia de los demás porque creía que era el único que tenía la razón. Muchos de nosotros somos perros sabios, cada uno. Como el perro sabio andamos por ahí: yo soy el que tengo la razón, yo soy el que sé cómo debo adorar a Dios, cómo debo orar a Dios, cómo debo dirigirme al Señor. Y tengo mi relación personal, pero resulta que mi vida hacia afuera, hacia la calle, no es un reflejo de lo que es Dios viviendo dentro de mi persona. El verso 9 tiene una clave muy importante, porque la mayoría de las veces estamos esperando
que el amor de Dios brote así de manera espontánea, sobrenatural, dentro de cada uno. Y mucha gente espera que recibamos una bendición súper especial de parte del Señor. Y esa bendición siempre la traducimos en contenido económico, siempre lo traducimos en dinero para sufragar alguna necesidad especial. Había un hermano ahí, pastor, que me decía: hermano, estamos esperando una bendición financiera especial. Una bendición financiera especial. Y yo decía: wow, ¿cómo es que el ser humano se encierra esperando bendiciones financieras especiales y no se da cuenta, no nos damos cuenta que ya tenemos la bendición, la mayor bendición, que fue que el Señor enviara a su Hijo unigénito a morir por nosotros, a darnos vida eterna? ¿Cómo es que los seres humanos no nos damos cuenta de esas cosas? Pero la mayoría de todos pensamos en bendición y necesidades personales única y exclusivamente. Repito, seguimos aplicando la historia del perro sabio. Solamente lo mío vale, solamente lo mío tiene importancia, porque yo soy el que tengo la verdad y yo soy el que tengo la razón. ¿Qué hacemos con las necesidades personales? Satisfacer caprichos personales. Ahora, no es que Dios no nos bendiga y nos quiera dar, yo digo, un gustito de vez en cuando. Claro que Dios nos da gustitos de vez en cuando, ¿verdad que sí? Dios de vez en cuando nos alcahuetea y nos chinea más de la cuenta, dice Jenny. Claro, por supuesto que sí. Yo lo he experimentado montones de veces en mi vida, como cuando su hijo está emocionado y quiere que le compre algo especial, no sé, el iMac. Vamos a la tienda a ver un celular y sale con una iMac debajo del brazo, ¿verdad? ¿Y por qué pasan esas cosas? ¿Por qué? Porque uno ama a los hijos, los ama demasiado. Si uno no los amara, no pensaría en ellos, en sus necesidades especiales, digámoslo así, en sus cosas, sus cariñitos para chinearlos. Igual es Dios con nosotros, pero eso es una consecuencia de la relación personal que podemos tener con Él. ¿Por qué? Porque usted va y le compra a su hijo, le compra un regalo, le compra algo que tal vez sobrepasa algunas veces hasta nuestra capacidad económica. ¿Y por qué lo hacemos? Porque lo amamos, porque tenemos una relación personal con nuestro hijo. Y si no lo haríamos jamás. Igual es cuando el Señor nos bendice a cada uno. Muchas veces pasamos por encima de ese famoso texto y decimos: sí, claro, Dios envió a su Hijo al mundo para perdonarnos y para limpiarnos de pecados. Por supuesto que eso es cierto, claro que sí. Pero sucede que después de recibir a Jesucristo, después de que cada uno recibe a Jesucristo, dice Juan que nosotros ya no tenemos que vivir para nosotros mismos. Le repito, el mejor reflejo que podemos ver es la vida del apóstol Pablo. Por eso él decía, y lo decía con la boca abierta, y cualquiera diría: qué rajón, ¿verdad? Pero ¿qué decía el apóstol Pablo? Si tienen que imitar a alguien, imítenme a mí. Eso lo dice el apóstol Pablo. ¿Quién se atrevería a decir eso? ¿Quién tiene la estatura para hablar de esa manera? Yo creo que hasta ahora solamente él. Pero cuando nosotros ya no tenemos que vivir para nosotros mismos porque hemos recibido a Dios, entonces ¿para quién vamos a vivir? ¿O por quién vamos a vivir? Por Cristo, que es nuestro motivo, nuestra razón de ser, porque es precisamente la razón a partir de la cual tenemos una esperanza, tenemos una expectativa de vida eterna. ¿Y cuántas veces a la semana, me pregunto, cuántas veces a la semana practicamos esto? O pensamos esto, viviendo al menos una vez en la presencia de nuestro Salvador, que la presencia de Dios se manifieste de manera plena, efectiva y eficaz en nosotros cuando salimos a la calle. Que no sea la chuletica con patas que somos todo el tiempo, ¿verdad? El bistecito con patas y manos. Que seamos puramente Cristo caminando en nuestra vida. Decía un amigo, Cristico, decía mi gran amigo. Y le decía una señora, le decía: no diga Cristico, porque entonces usted tiene un Cristo chiquitico. Usted tiene un niñito Dios, como mucha gente, ¿verdad? Usted tiene a Cristo en su corazón. Esa es la efectividad de la vida de una persona
manifestándose en cualquier lugar donde vaya. Y aquí es donde cobra sentido, hermano, la frase del mismo apóstol Pablo cuando nos dice en Gálatas 2:20, una frase muy famosa que a veces la repetimos. Dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, o sea, lo que vivo en mi vida personal, eso significa vivir en la carne, en mi vida personal. Cuando yo vivo cosas en la carne, estoy viviendo mi vida personal. Estoy haciendo uso de mi libre albedrío, estoy haciendo uso a veces de mi total y absoluta, mi total y absoluta, vamos a decirle carnalidad, pero el apego a las necesidades y a las cosas que yo creo necesitar y por las cuales quiero vivir. Por eso cuando dice yo lo que vivo en la carne, o sea, lo que vivo en mi vida personal, todavía le agrega otro elemento importante. Dice: lo vivo en la fe en Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo para que yo tuviera vida. El mejor amor que podemos encontrar. No puede haber una definición de amor más clara que la que encontramos a través de la presencia de Jesucristo en nuestra vida, después de haber entregado su vida por nosotros. Y la motivación precisamente de todo este discurso encuentra sentido en la declaración que expresa el apóstol Pablo cuando él dice que él estaba crucificado juntamente con Cristo. Cuando a Cristo lo crucificaron, ¿qué crucificaron? Pregunta. ¿Su cuerpo? Eso fue lo que crucificaron. Y entonces, por eso es que el apóstol Pablo habla de crucificar nuestra carne, su carne. Amar a Dios es entonces negarse a uno mismo y vivir dándolo todo por los demás. Cuando vamos a la vida de Jesús, Jesús nos dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 16 verso 24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En el verso 10 Juan escribe: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué profundo poder entender esto, saber que no es que nosotros amamos a Dios. Cuando adoramos, cuando tenemos un culto tan lindo, un espacio tan bonito de adoración como el que tuvimos ahora, que volvimos a aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando el hermano Eugenio nos ministraba, ese momento especial de adoración, cuando uno se siente metido en la presencia de Dios, nosotros le decimos al Señor que lo amamos. ¿Y por qué es que le decimos al Señor que lo amamos? Porque ese amor es precisamente el fruto de lo que Él hizo por nosotros, el amor que Él hizo que nosotros pudiéramos volvernos a Él, porque sin Cristo estaríamos exactamente sin ninguna esperanza en este momento. Dice: y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación significa pago, significa pagar. Él pagó por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros no tuviéramos que pagar. Simple y sencillamente eso fue lo que hizo el Señor. Dijo: amados, verso 11, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y volvemos a caer en lo mismo. Nuevamente viene a tocarnos el tema. Tenemos que amarnos unos a otros. Aunque digamos: ¿y cómo cuesta? ¿Verdad que sí? Es que hay gente que es tan difícil, decimos. Es que hay gente que no se deja querer. Dicen que sí, todos asienten con la cabeza. Es que hay gente tan imposible de amar. Y vean, hermanos, yo creo que humanamente hablando sí, pero desde el punto de vista de Cristo, ¿qué más enemigos que los que Cristo tuvo en su momento? Que lo mandaron a crucificar y Él en la cruz dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y se estaba refiriendo a todos nosotros que en la vida íbamos a seguir cometiendo errores, nos íbamos a equivocar. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Montones de veces. Dios nos amó y nos sigue amando, simple y sencillamente porque Él quiere. No existe otra explicación. ¿Por qué Dios la ama a usted? ¿Por qué Dios lo ama a usted? Porque Él quiere. ¿Será que yo tengo algo especial?
De ninguna manera. ¿Qué significado e importancia puede tener una persona frente al creador del universo? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Qué significado, qué importancia puedo tener yo frente al dueño de todo? Nada. Simple y sencillamente nada. Solo, única y exclusivamente su voluntad eterna y soberana hace que Dios nos ame. Porque yo creo que cada uno de nosotros es durito, dificilito de querer, ¿verdad? Si somos objetivos y nos analizamos, Mary se ríe. Si nos analizamos, todos somos dificilitos de querer. A veces ni uno mismo se quiere, pero Dios nos ama. Eso es lo importante. La única razón, hermanos, es el hecho de que hemos sido amados por Dios, porque esa fue la decisión que Él tuvo para con nosotros. Y vean qué interesante, porque la conclusión a la que llega Juan es que Dios nos ha amado de esa forma. Debemos amarnos unos a otros. Y finalmente en el verso 12 dice así, pongan atención a esto: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Con este verso el Señor quiere recordarnos lo que también Él nos enseña en el libro de Génesis. En el libro de Génesis capítulo 1 verso 27, cuando dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y eso tiene que ver con la percepción, con la forma en que los demás nos miren, la forma en que los demás nos vean, o la forma en que los demás perciban nuestra actitud, sobre todo aquellos que no conocen a Dios. Vean, la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que ser cartas leídas, ¿verdad? ¿Y por qué somos cartas leídas? Dice el apóstol Pablo, porque las escribimos nosotros mismos. Cartas leídas, escritas por cada uno de ustedes. Usted es una carta que usted mismo escribe, que es la que los demás van a leer. La gente va a llegar y se va a quedar viendo, esa persona es diferente o esa persona es alguien común y corriente. Perfectamente puede decir cualquiera de las dos cosas. Hay algo en esa persona que me gusta y no sé qué es. He escuchado a la gente decir, es un cae mal, pero tiene algo bonito. Sí. Si alguien ve en el cristiano, si alguien ve en nosotros algo especial, ese algo tiene que ser la imagen de Dios reflejada en el amor que irradiamos hacia nuestros semejantes. Eso es lo que el Señor tiene que ver diferente en cada uno. El amor que usted irradia hacia los demás. Porque ese es el principio de la vida. Ese es el principio a través del cual el Señor nos dio vida juntamente con Cristo y nos permitió proyectarnos a los lugares celestiales. No sé cómo se imagina usted. ¿Cómo se imagina usted que va a ser el cielo o qué es el cielo? Porque yo le garantizo, usted se pone a leer el libro de Apocalipsis y las descripciones de Apocalipsis se quedan cortas con respecto a lo que es. Porque a final de cuentas, a pesar de que era una persona muy ungida, muy iluminada, tenía mucho conocimiento de Dios, era simplemente un mortal que le estaba escribiendo ese texto. El apóstol Juan nos acerca mucho acerca de la belleza con que un ojo humano puede ver. Pero recordemos que allá arriba no vamos a tener ojo humano, vamos a tener todo espiritual. Y las cosas van a ser mucho más lindas todavía. Así que, hermanos, como dice la palabra del Señor, amémonos unos a otros con ese amor único que solamente Dios nos pudo regalar a través de su Hijo Jesucristo. Yo espero en Dios que la paz que sobrepasa todo entendimiento les guarde en esta semana y nos encuentre irreprensibles para la venida de Cristo. Cristo viene en cualquier momento, iglesia, estemos preparados. Vamos a orar.